que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces imagínense que va con ustedes, es su amigo invisible. De chiquitos algunos niños hasta platican con su amigo invisible. Hola, ¿cómo estás? Soy Juanito. ¿No? Y hablan con su amigo invisible. Bueno, pero esto es más espiritual, no tan mental, sino más espiritual. Dios está ahí con nosotros siempre, en todo lo que hacemos. Fíjense, cuando, hermana Angélica, cuando tú vas en el supermercado, ¿ahí está Dios? Hermano Raúl, cuando usted se está bañando, ¿ahí está Dios? Hermana Viri, cuando usted está trabajando, ¿ahí está Dios? Entonces nos podemos dar cuenta que Dios está en todos lados. Entonces la oración nos sirve para hablar con Él. ¿Qué hacemos en una oración? Pues es muy sencillo. Si yo quiero hablarle a la hermana Yolanda, le digo, hermana Yolanda, le quiero decir algo, y entonces le digo algo. A veces le digo como a mi suegra, doña Carmelita, qué guapa está usted, es una gran persona, le quiero decir algo, y le digo algo. Bueno, pues la oración es así. Nosotros nos comunicamos con el Señor y primero le decimos, Señor, le hablamos, le llamamos su atención, Dios Padre, Padre misericordioso. Hay muchas maneras de poderle decir. Y luego le decimos algo bonito para que Él vea que nosotros le tenemos amor, cariño y respeto. ¿Sí? Y entonces podemos darle gracias por todo lo que nos ha dado y además podemos pedirle, ay Señor, tengo un examen, ayúdame por favor, porque pues sí estudié, pero no lo suficiente, aunque puse mucha atención. Y el Señor va a decidir si te ayuda o de a tiro no le echaste nada de ganas, entonces va a decir, no, pues quiere que lo ayude y tampoco pone de su parte. Es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios. Y Él nos contesta de qué manera. Mediante las sagradas escrituras principalmente. Esta Biblia la conocen como el manual del usuario. Las sagradas escrituras, toda ella es palabra de Dios, que Él ha permitido después de 2000 y tantos años que permanezca esta palabra. Mucha gente dice, ¿ya la han cambiado? Sí, hay muchas versiones cambiadas. La más acercada a la realidad es la Reina Valera 1960. De ahí afuera hay muchas que sí están muy cambiadas. Lo hemos visto comparando otras Biblias y bueno, luego hasta le quitan versículos y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Él nos contesta por medio de la palabra, pero a veces también nos va a contestar por medio de alguna persona que está llena del Espíritu Santo y te dice las cosas. Por ejemplo, hay veces que uno está preocupado por alguna cosa y llega alguien y te dice, no te preocupes, tranquilo, te veo mal, a ver, tranquilo. Bueno, es Dios quien está usando a esa persona para llevarte a ti su palabra. Lo vimos con Felipe, ¿no? Y el eunuco. Dios usó a Felipe para llevarle su palabra al eunuco. Y entonces así es como va a trabajar Dios. Por eso la oración es tan importante. Que nosotros constantemente estemos contemplando a Dios, porque si tú tienes un amigo y hablas con él, pues va a ser un buen amigo. Pero tienes un amigo y nunca le hablas, pues no lo vas a conocer ni él te va a conocer. Por eso es importante hacer oración y quisiera que me acompañaran a hacer oración en este día. Ay, Dios mío. Oremos al Señor del cielo, queridos hermanos. Esta es la oración del día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te bendecimos y alabamos tu nombre, dándote gracias porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias por todos nuestros hermanos, amigos y familiares que se han aliviado de sus enfermedades, como nuestro pastor Nicolás, que se ve que va recuperándose
y te pedimos sigas con él, Señor. Padre, te pedimos que escuches estas sugerencias, que en el amor que tú nos has enseñado, elevamos hasta ti buscando consuelo. Te rogamos por nuestros hermanos Ixel y Tim y el bebé que están esperando. Bendícelos y cuídalos, Señor. Así también te rogamos por la salud de nuestros amigos, hermanos y familiares que se encuentran hoy enfermos, como el joven Tiago, el bebé de Marco Antonio Guillén, la niña Antonella, el hijo de Ana García, así también Jennifer Selene Ruiz, la señora Martina de Nayarit, por Edith de Milpalta, por Séfora, por Inés Ramones, Pilar, María de los Ángeles Palacio, Maricela Escalante, Silvio Suárez, Hernán García, por Javier Hernández, la señora Yolanda Gamboa, Dora Luisa Infante, don Carlos y Leti Guillén, María Elena Segura y el señor Rafael Ortega, y todos nuestros demás amigos y hermanos, familiares que se encuentran enfermos. Te rogamos que les perdones los pecados que ellos hubieran tenido. De la misma forma, Señor, te rogamos también por los que han perdido a sus familiares. Dale resignación y alivio. Por la familia del señor Guillermo Ríos, por la familia de Leticia Ortega, por la familia del pastor Walter Machado, la familia de Miguel Ángel Bacho Suárez, por la familia del hermano Jorge de Perú, por los familiares del señor Celestino y todos nuestros demás hermanos que han perdido a sus seres queridos últimamente. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Leonel, ya que es ejemplo para muchos de nosotros por su fe, aún en las condiciones en las que él se encuentra y bajo las batallas que él ha tenido que enfrentar. Ayúdalo, Señor, en todo, y dale todo lo necesario para que no le falte nada. Cuídalo, tenlo en tu mano poderosa, Señor, pues nosotros esperamos con amor la justicia que él necesita. Te rogamos por los fiscales y jueces que conocerán de su caso. Bendícelos, Señor, y dales la oportunidad de hacer lo bueno y de arrepentirse de sus pecados, que te conozcan, Señor. Así también te pedimos por nuestros hermanos abogados, Angelina, Aurelio y Óscar. Ayúdales en todo y bendícelos en su salud, familia y trabajo. De la misma manera te rogamos por nuestra hermana Cristina de Teziutlán. Dale entendimiento y paz para ayudar a su familia. A nuestra hermana Irma, dale tranquilidad, Señor. Al hermano Guillermo Becerra Calderón, ayúdalo a mejorar su carácter. Y al joven Alejandro Guerrero, libéralo de sus errores y ayúdalo a llegar a ti. También a nuestra hermana Joanny Cortés, de Perú, dale fortaleza y templanza. A Jaisel Hernández Olvera, ayúdala a verte como el Dios misericordioso que eres. A Séfora, Roque y la pequeña Ruth, Señor, por favor, para que tengan mucha tranquilidad. Asimismo, te pedimos por el trabajo de los hermanos Rosa María Alvar y su esposo, y nuestros hermanos Providencia, Fabián, Felipe, Marisol, y todos nuestros demás hermanos que están pasando una economía difícil. Te rogamos por ellos, Señor. Te pedimos también por todos aquellos que están pasando depresión, por los que han caído en las drogas y el alcohol, y los que no te conocen. Libéralos, Señor, y ayúdalos a acercarse a ti, Señor. Hoy en especial, te rogamos porque, ya que México está en momento de elecciones, que todo salga bien, Señor, y que nuestros representantes sean rectos y justos, que no sean codiciosos y sirvan al pueblo que los eligió. Te rogamos por tus siervos, pastores, hermanos, responsables, obreros y colaboradores en tu obra, en todas las congregaciones Berea, pero también por todas aquellas personas que buscan la sana doctrina. Ayúdale, Señor, a seguir adelante sin descanso y sin distracción. Y por último, te rogamos por cada uno de nosotros. Guíanos con tu hermoso Espíritu Santo
para poder ser mejores y cuidadosos en todos los aspectos de nuestra vida, inteligentes y entendidos para con nuestros hermanos y apáticos con las necesidades de los demás. Líbranos de todo mal y no nos dejes caer en tentación o enfermedad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, eso es la oración de nuestro día de hoy. Estoy aquí tratando de poner mi computadora y poner en silencio. ¿Qué creen que está sonando mi teléfono? Y me choca que suene mi teléfono. Pero ya está en silencio, para que no nos distraiga. Ahora toca el turno de escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñar? Pues buscar, hurgar en la palabra. Como yo les he dicho muchas veces, no es nada más leer la Biblia, como cualquiera que lee un libro. No. Hay que entender que esta palabra es la palabra de Dios. Y Dios no se equivoca. Y cada palabra, cada cosa que está aquí en esta Biblia puesta, es digna de estudiarse, digna de ver qué nos está diciendo. Muchas veces lo que Dios hace es combinar temas para que nosotros vayamos viendo que lo que dice Dios siempre es verdad, es lo mismo, no se contradice. Y hoy toca nuestro tema ya final, que lleva por título El bautismo del eunuco. Esto se encuentra en Hechos 8 del 36 al 40. Hechos 8 del 36 al 40. Hechos 8 del 36 al 40. Fíjense que voy a introducirles de la siguiente manera. Llama la atención que cuando nosotros vamos a la escuela, pues primero tenemos que pasar por el preescolar, ¿no? El kinder que le llaman. Luego vamos a la primaria. Luego, más tarde, vamos a la secundaria. Y posteriormente, los que siguen estudiando van a la escuela media superior. Al final, los que tienen más suerte, o que le echaron más ganas, que siguieron tenaces, llegan a la universidad. Es muy curioso porque todos se sienten muy felices de lo que han aprendido. La verdad es que para muchos se dan cuenta que aprender te cambia la vida. Yo por mi trabajo veo personas que a veces festejan hasta la salida de primaria, y eso que es de los primeros pasos. Y se sienten muy felices y muestran su certificado. Miren, mi hijo salió de la primaria, ¿no? Pues obviamente mucha gente no sigue adelante. Muchas personas se quedan en el inicio, ¿no? Otro ejemplo serían los recién casados. Fíjense, los vemos caminando por la calle orgullosos del paso que han dado. Ahora sí somos recién casados. Se dieron su tiempo para conocerse, ¿sí? Y se muestran al mundo hilarantes de alegría, ya que han aprendido y han comprendido el paso que han dado. Obviamente los que se casan al instante o que no se dieron su tiempo, pues no saben ni a qué van. Pero cuando sabes, cuando tienes el conocimiento de la persona con la que estás, pues te cambia tu vida, ya no eres la misma persona. En ambos casos, es un proceso que les llevó a estar en una situación de ignorancia total y terminar en otra convencidos de lo que hacen. Y posteriormente felices y gozosos mientras muestran al mundo por qué ya no son los mismos. Pero ¿qué pasa cuando aparentamos ser diferentes, pero seguimos siendo los mismos? Como ejemplo quiero compartirles una conversación. No les voy a decir de qué personas son,
Pero esta conversación es muy curiosa. Y dice así, fíjense qué dice, pongan mucha atención. Hola, espero que estén bien. Lo más importante es disfrutar de este día al máximo, ya que no volverá. Haz lo que te provoque para renovar tu bienestar. Busca ese espacio para ti. Hoy se vale ser egoísta. Obviamente yo le contesté, o mejor aún, busca la alegría propia en el bienestar de otros, porque el egoísta solo ve por lo suyo propio, pero el que busca el beneficio de otros le repercute en el bien propio. Pero sí, disfruta al máximo tu día, pues solo hoy puedes hacerlo, pues el pasado ya pasó y el mañana aún no existe. Y me contestó, me replicó, pues es que si no estás bien primero tú, no podrás ayudar. Créeme, te lo digo porque recién lo viví. Enfermo o mal, no ayudas aunque quieras. Y yo le contesté, sí, lo comprendo, pero la palabra egoísta es muy amplia y peligrosa para el alma humana. Yo prefiero la palabra humildad, porque ¿quién puede controlar su egoísmo y dejar de sentir esa falsa satisfacción de ser tú mismo quien se provee de todo? Y me contestó, también la palabra humilde tiene peligro. Con esta sociedad violenta, siempre alerta, ayuda, sí, pero que no te... Ya saben qué significa, ¿no? Aguas. Hasta llegué a poner la otra mejilla y nada recomendable y un dislike. ¿Esto es correcto? Porque la gente piensa así. La gran mayoría de la gente piensa así. Yo poner la otra mejilla, yo ayudar a alguien, primero yo. Si yo no tengo, ¿cómo puedo ayudar? Pero hay de cosas a cosas, ¿no? Esta persona confía verdaderamente en Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y este va a ser el tema de nuestro día de hoy. Vamos a terminar hoy con el pasaje del eunuco y Felipe. Felipe y el eunuco. Recordemos que desde la semana pasada venimos estudiando el pasaje de Felipe y el eunuco, que por un lado nos muestra a Felipe el evangelista, o también dijimos que era Felipe el diácono, que es el mismo, quien es uno de los primeros 7 diáconos de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. A diferencia, claro, del apóstol Felipe. Había un apóstol Felipe que fue escogido por Jesucristo y que anduvo con él y que murió apedreado por los hebreos, ¿no? Por otro lado, en este libro que estamos estudiando, que se llama Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, colaborador del apóstol Pablo, nos presenta a este otro personaje, un eunuco administrador de la reina Candace de Etiopía. Estos dos personajes se encuentran, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a Felipe al desierto mientras el etíope regresaba de Jerusalén. Recordamos que Felipe le preguntó si entendía lo que este hombre iba leyendo. Y el eunuco etíope le rogó que le explicara, diciéndole, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Vimos cómo en el pasaje que leía el eunuco etíope era la profecía que escribió Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el eunuco le preguntaba como ya adivinando, ¿no? Dime de quién es quien está escrito esto, si del profeta o de algún otro. Sabemos que él venía de regreso de Jerusalén y seguramente había escuchado todo lo que había sucedido en Jerusalén, que habían crucificado a Jesucristo y toda la historia, ¿no?
Hoy nos toca conocer esta última parte de este hermoso relato, donde Felipe y el etíope participan en esta historia bíblica. Ahora sí vamos a leer, acompáñenme por favor, a Hechos 8, vamos a leer del 36 al 40, donde acaba esta historia. Qué rico está el día, déjenme decirles que está sabroso. Ayer estuvo muy frío, muy nublado, ¿no? Que a mí me gustan los climas así frillones, ¿no? Pero estuvo sabroso. Hoy está rico, así como que para andar así a gusto. Bueno, vamos a nuestro pasaje. Les voy a pedir que se levanten para escuchar nuestro pasaje, que es la palabra que Dios ha puesto para nosotros en el día de hoy. Hechos 8, del 36 al 40. Y dice así: y yendo por el camino, repito, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontraba en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre del cielo, gracias por tu hermosa palabra. Padre, guíanos en el conocimiento de ella para que nosotros podamos saber qué nos quieres decir aquí. ¿Qué es tan importante que tú permitiste que pasara tanto tiempo y nosotros podamos estudiarla el día de hoy? Gracias, Señor, porque tú sabes. Ayúdanos a saber también. Ayúdanos a mejorar. Ayúdanos, Padre, porque en ti confiamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Aquí termina nuestra historia. Pero vamos a nuestro primer punto. Ser bautizado. Nos dice el pasaje primeramente, Hechos 8:36. Nos dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, recordemos que el eunuco estaba en su carruaje e invitó a subir a Felipe. ¿Sí? Eso lo tenemos claro en la mente. E iban por el camino, donde encontraron un lugar que había bastante agua, no sabemos, quizá era un río, quizá era un pequeño lago, un oasis que hay en el desierto. Acuérdense que iban por el camino de desierto, ¿no?, que regresaba de Jerusalén. Bueno, pudo haber sido un oasis, pero nos dice que llegaron a cierta agua. Antes que nada, ¿qué es un eunuco? Sí, la vez pasada alguien me preguntaba qué es un eunuco. Bueno, vamos a aclararlo, ¿no?, por si quedó alguna duda. En tiempos bíblicos, en algunos de los países, ciertos hombres fueron castrados, que significa que eran cortados sus genitales. Por lo general, estos hombres eran esclavos y trabajaban para un rey. ¿Sí? Un eunuco podría perfectamente y fácilmente ganarse la confianza del rey, porque al no tener genitales, podía ponerlo a cuidar a la reina o bien a su harén y no corría ningún riesgo. ¿Sí? Entonces, pues fácilmente se ganaban la confianza de los reyes e inclusive llegaban a tener puestos importantes en el reino. Entonces dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente, entre todo lo que conversaron Felipe y el eunuco, recordemos que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús, hablaron de algo muy importante, que era el bautismo. No se le ocurrió al eunuco nada más porque sí, hay una palabra nueva, voy a inventar, no. Ya se lo había dicho Felipe.
Y entonces el eunuco le dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora hay que saber qué es bautismo. La palabra que se usa en este pasaje es bautizado. Pues dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el original griego, recuerden que esta Biblia viene del Textus Receptus, que está en griego. Es el original. ¿Sí? Y entonces en el original griego es la palabra baptizo. B larga, A, P, T, I con acento Z, O. B larga, A, P, T, I con acento Z, O. Baptizo. Que viene de una derivación de la palabra griega bapto. ¿Sí? Que es un verbo primitivo que significa inundar, es decir, cubrir completamente de fluido. Esto se usaba originalmente para teñir las telas. Una tela normal, pues se mostraba del color de la oveja que había sido trasquilada, ¿no? Generalmente son blancas las ovejas, pero hay ovejas medio pretitas o algunas cafés, ¿no? Bueno, pues lo que hacían es que a la usanza de la época, pues metían esa tela a teñirse en colorantes especiales, la mezclaban con orina de algún animal que tiene urea y eso sirve como fijador, y entonces ya salía la tela, la lavaban bien y ya quedaba pintada tu tela, ¿no? Bueno, en el Nuevo Testamento se comenzó a usar para dar fe del cambio de una persona, de estar inmundo por los pecados a estar perdonado por el perdón que obsequia el Señor, cuando nos arrepentimos y creemos en Él. Recordamos a Juan Bautista que él perdonaba, que él bautizaba por el perdón de los pecados, a diferencia de Jesús. Porque hay que tener bien claro que Juan no perdonaba pecados. El rito de meterse al agua no te perdona los pecados, sino es Dios el que perdona los pecados. ¿Sí? Es pues que primero llega la predicación. ¿Cómo funciona esto? Primero llega la predicación. Luego, cuando escuchas el Evangelio, tú mismo crees, decides tener fe en el Señor Jesucristo y creer en Él. En ese momento tú eres justificado. Y entonces, al ser justificado, con el tiempo tú dices, yo quiero dar testimonio de que creo en Cristo y que he sido justificado, que he sido perdonado de mis pecados y que ahora soy una persona diferente. Y entonces vas y te bautizas. Es justamente lo que debemos de hacer nosotros los cristianos. Vemos en algunos pasajes donde el Señor Jesús bautizaba a los nuevos discípulos. O sea, no es algo que alguien se haya sacado de la manga, no. El Señor Jesús bautizaba a los nuevos discípulos, o mejor dicho, en su nombre, en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu Santo. Y lo hacían sus discípulos con los nuevos seguidores de Jesús. Ya es en un arroyo, o también en un oasis, o en algún lugar, ¿no? Donde sobre todo pudieran sumergirse como la tela completamente. Aquí nosotros atrás tenemos un bautisterio. Entonces ahí nosotros entramos por un lado, bajamos, el pastor nos unge y nos bautizamos y ya salimos del otro lado. Es simplemente el dar el testimonio. Yo ya creí, creo en Cristo y quiero ser bautizado. Quiero que la gente vea que yo estoy contento. Así como ese señor que terminó la primaria y dice, miren mi papel, yo terminé la primaria. Bueno, así nosotros vamos y decimos, mira, creo en Cristo. Es lo mismo. Veamos qué nos dice el pasaje de Mateo 28, del 18 al 20. Acompáñenme por favor a Mateo 28, del 18 al 20. Sé que algunos que están aquí ya han escuchado estos temas, pero siempre es bueno recordar un poquito para que no se nos olvide y sobre todo para las personas que no conocen, que nos pueden estar viendo en las redes, sepan más o menos de qué estamos hablando.
Fíjense lo que sucede aquí. Es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Fíjense qué sucedía en este momento. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Pues aquí llega Cristo a decirles lo que Él empezó a hacer. Hay pasajes anteriores a este donde vemos a Cristo que está bautizando a las personas y sus discípulos, los apóstoles, le ayudaban a bautizar a las personas. Y nos vemos que esto que enseñó el Señor Jesús es lo mismo que enseñaba Felipe. Por tanto, podemos asumir que también se lo enseñó al eunuco. Claro, el eunuco al ver el agua dice, pues que me impide que yo sea bautizado. Y esto me lleva a mi segundo punto. Segundo punto, creer en Jesús. Dicen los pasajes a continuación de Hechos 8, pero ahora vamos al 37 y 38. Hechos 8, 37 y 38. Hechos 8, 37 y 38. Dice así: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No? El eunuco bien firme, ¿no? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Eso es lo que nos dice el pasaje. Lo único que impide a una persona para ser bautizada es no creer. Si tú no crees, no puedes ser bautizado. ¿Por qué? Porque estás levantando un falso testimonio. Si tú no crees y dices, yo quiero bautizarme, sí, tengo calor, y te metes al bautisterio, estás pecando. ¿Por qué? Porque estás levantando un falso testimonio, estás diciendo algo que es mentira. Ahora, por eso, lo único que te impide es eso. Hay gente que dice, es que yo me quiero bautizar, pero es que nunca me casé. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que yo me quiero bautizar, pero pues no sé, es que no me corté las uñas. Pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no hay cosa ni espiritual, ni cosa física, ni cosa social que te lo impida. Lo único que te lo impide, bueno, que estés enfermo y te metes al agua fría y te va a dar una pulmonía, ¿no? Entonces eso sí, o como mi hermana, ¿no? Que se iba a bautizar y le dio una enfermedad bueno, no enfermedad, ¿no? Pues sí, de alguna manera enfermedad, ¿no? Entonces no le podía dar el frío del agua y pues mejor nos arriesgó. Entonces eso es lo único que nos puede impedir. Pero, ¿en qué creer? Porque dice el pasaje, si crees de todo corazón, bien puedes. Fíjense, sin embargo, el eunuco había afirmado que él había creído. Y le contesta a Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Claro, pues que Jesús vino de Dios y es su Hijo. Nada más eso. Nada más eso significa. Y aquí nos vamos a detener tantito. Recordando lo siguiente, cosas que ya hemos escuchado. Él regresaba de Jerusalén con todo lo que había sucedido ahí y que seguramente él ya lo había escuchado. ¿Sí? Estamos claros en eso. El eunuco venía leyendo el libro de Isaías, o sea que él lo tenía, lo había conseguido. En aquel entonces no es como ir a la tienda de libros o al Sanborns y comprar un libro. Ay, me da el libro de Isaías. ¿Cómo no? Aquí lo tengo, 89 pesos de descuento. No, en aquel entonces solo las personas poderosas podían acceder.
Recordamos que él era el administrador de la reina Candace de Etiopía. O sea, tenía buen nivel. Y él fue y lo consiguió ese libro. Y entonces lo venían leyendo. Felipe le había predicado el Evangelio. Entonces, el creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es creer en que lo que sabemos ha sucedido. Toda la historia que hemos visto en los Evangelios ha sucedido. Es creer también en el poder del Señor Jesucristo, que lo mostró en innumerables ocasiones y lo finalizó resucitando de la muerte. ¿Sí? El creer es también creer en que subió al cielo y sigue vivo al día de hoy. Pero también es creer que existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ahí habla, cuando le contesta, le dice que es el Hijo de Dios. Entonces él cree en el Padre y en el Hijo. Y si cree en el Evangelio, sabe que va a venir el Espíritu Santo. Es creer que el Padre envió a su propio Hijo para que nadie se pierda. Eso es creer en el Hijo de Dios. Y también es creer que el Hijo envió al Espíritu Santo para estar siempre con nosotros. Por supuesto, también es creer que el Señor Jesús puede perdonar tus pecados. Y también es creer que Él puede transformar la vida de quienes creen en Él. Transforma su vida para bien. Si estabas más o menos, o si tenías una más o menos vida, o si estabas muy mal, Él transforma tu vida. Es creer también que por medio de Él, del mismo Señor Jesucristo, somos salvos y podremos ser salvados. Y por último, es creer que reinaremos con Él y tendremos vida eterna. Cuando el eunuco estaba diciendo estas cosas, se estaba refiriendo a todo esto, porque ya lo sabía, y entonces él creía, y entonces dijo, yo creo, quiero bautizarme, porque yo quiero dar testimonio de que estas cosas son reales. Así quedó escrito en un pasaje que ya leímos hace 2 semanas, pero quiero que lo recordemos porque es importante que esté en sus Biblias subrayado y bien ubicado. Juan 3:16. Busquen Juan 3:16 y vean lo que dice ahí. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Este pasaje le llaman la Biblia en pequeño. ¿Por qué? Porque dice lo que dice toda la Biblia. Fíjense que dice ahí, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una hermosura, ¿no? Porque al final de cuentas, el otro día hablaba con mi hijo, platicábamos de lo que es el infierno, ¿no? Y la gente no tiene una idea de lo terrible que puede ser el infierno. Y tener vida eterna, si yo me esforcé en esta vida por tener la vida eterna, me salió súper barato a lo que voy a pagar en el infierno. ¿Sí? Es impresionante. Me decía mi hijo, ¿con qué lo puedes comparar? Le digo, mira, yo te lo puedo comparar con lo siguiente. Estar en el infierno, habitar en el infierno, en primera es estar alejado de la presencia de Dios, sin Dios en tu vida. ¿Cómo es eso? El peor día que hayas tenido, donde más mal te hayas sentido, donde hayas estado más triste, decepcionado y depresivo, eso que sentiste, por 100
eternamente. Es terrible. Por eso, el que Dios los haya mandado a su Hijo es una maravilla. Entonces vemos a continuación qué sucede en el verso 38. Mandó parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Él creía todo esto. El eunuco ya se había dado cuenta de todo esto. Las cosas no pasan nada más porque sí, sino que fue escuchando aquí y allá, fue entendiendo, consiguió el libro de Isaías, le platicaron aquí, le platicaron allá, Jesucristo, esto, lo otro, y entonces iba en el carro y Dios mandó a Felipe para que le acabara de decir todo el Evangelio. Y él dijo, sí, me lo has comprobado, sí creo. Él creía todo esto, por tanto, bajaron del carro, se metieron en el agua, a una altura que les cubría la cintura para poderse meter completamente, e inmediatamente después el eunuco fue bautizado. Fue teñido completamente de un nuevo color, del color de nuestro Señor Jesucristo, del color de la pureza, del color del amor, del color de la libertad. Y eso me lleva a mi tercer punto, ya último, el gozo perfecto. ¿Qué es el gozo, no? El gozo perfecto. Nuevamente dice la palabra de Dios que hoy estudiamos, y en nuestros últimos versículos que está en Hechos 8, 39 y 40, dice, Hechos 8, 39 y 40 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es un lugar, Azoto es un lugar, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea se piensa que es Cesarea de Filipo, ¿no? Porque no había ninguna otra por ahí. Digo, no hay que complicarse mucho para entender que el subir del agua es lo mismo que salir del agua, ¿no? Donde había bautizado al eunuco. Y nos dice dos cosas muy importantes. ¿Qué sucedió con cada uno de estos personajes? Primero, nos dice en el versículo 39 que cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Sabemos quién es Felipe, sabemos que el Espíritu del Señor se refiere directamente a Dios. La pregunta ahora es, ¿qué significa que lo arrebató? Bueno, vayamos al original. En el original griego lo podemos encontrar con la palabra griega jarsapo, con acento en en la segunda A, jarsapo con J, jarsapo es la palabra griega. Obviamente se escribe en griego con símbolos, ¿no? Aquí está pasado al español, jarsapo, como suena, que significa apoderarse o bien arrebatar. Bueno, no nos saca demasiado de la duda, ¿no? Nosotros lo podemos comprender como quitarlo del lugar en donde estaba, pero súbitamente, en un instante. Claro, por supuesto, entendemos que en cuanto salieron del agua, después del bautismo del eunuco, en un instante ya no estaba Felipe en ese lugar. Vamos saliendo del agua juntos y ya no estaba, desapareció. Sí, nos damos cuenta. Obviamente, ¿por qué desapareció? El Señor lo mandó al desierto. No le dijo, vas a conocer a alguien, esto. No le dijo nada. Lo mandó al desierto. Y luego el Espíritu le dijo, acércate a ese carruaje. Y sucedió todo lo que ya oímos. El Señor ya lo había usado. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho que hay varias películas que nos hablan de la transportación instantánea o lo que le llaman la teletransportación.
Qué interesante, científicamente nunca se ha podido desmaterializar una persona y materializarla en otro lado. Nadie ha podido, bueno, Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer estas cosas. Dios tiene el poder de hacer estas cosas. Y debemos de saberlo y debemos de comprenderlo. Pero nos falta una cosita. ¿Qué hace el eunuco cuando ve que desaparece Felipe? Porque de repente van saliendo y desaparece Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cualquiera de nosotros subimos, ¿qué te caíste? ¿O qué? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Dónde te escondiste? ¿No? Y le mueves a la arena o vas detrás de las rocas a ver, ¿no? Se echó a correr, ¿dónde no lo vi? Muchos de nosotros a la verdad lo hubiéramos buscado en todos lados. Y nos diría el Señor Jesús, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer estas cosas. ¿Qué hizo el eunuco? No le vio más y siguió gozoso su camino. En pocas palabras, no le importó. No le importó que desapareciera, no le importó nada. Porque el eunuco no se ve aquí que haya hecho algo y siguió contento en su camino. Porque él creía en Jesucristo y creía en Dios y creía que estas cosas pueden suceder, ya que Dios puede hacerlas y muchas más, muchísimas más cosas. A veces nosotros no tenemos la suficiente fe para creer que Dios curó al pastor Nicolás simplemente. Una persona que estaba prácticamente desahuciada y se curó. Y no tenemos fe porque a veces no confiamos 100% en Él. Como la persona que les platicaba. ¿Cuándo confía en Dios? Si yo poner la otra mejilla, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque no confía en Dios. Y muchos de nosotros podemos caer en eso, si no es que estamos ahí. Y decimos cosas como que, es que mi Dios, pues si no me cumple, pues con mis fuerzas yo saldré adelante, no importa. O si mi Dios no me hace el milagro, pues ahí tengo yo un dinerito guardado y con eso salimos adelante. No se preocupen. Cuando la verdad es que debería de ser al revés. Gracias a Dios que me permitió tener un dinerito ahorrado, pero Dios sabrá que es lo mejor para nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Por eso el eunuco estaba tranquilo y no le importó, porque él creía. Y segundo, ¿qué sucedió con Felipe? Vemos en el texto del verso 40, dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, entonces entendemos que Felipe desapareció en donde estaban. Recordemos que ellos iban al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sí? De ahí lo arrebató el Señor hasta un lugar que se llama Azoto, que hoy ustedes lo buscan en el Google Maps y se llama Azot, A-S-D-O-D, Azot. Esto se encuentra más o menos en la parte media de Israel, cerca de la costa, muy pegado a Tel Aviv, sale luego en las noticias, ¿no? El Señor, nuestro Dios, lo arrebató 80 kilómetros en un instante. En un tronar de dedos estaba Felipe de este lado del desierto y apareció en la costa a 80 kilómetros de distancia. Y de ahí este hombre que se encontraba en Azoto, pues realmente se fue muy contento evangelizando y hablándole a todas las personas hasta Cesarea de Filipo, que son otros 100 kilómetros caminando, porque esto está hasta el norte de Israel.
¿Qué vemos en común de ambos personajes? Porque aquí lo importante es qué tienen en común, por qué nos lo está poniendo el Señor. Porque bueno, dice el libro, en la Edad Media le pusieron Hechos de los Apóstoles, pero antes se llamaba simplemente Hechos. Y aquí no hay ningún apóstol. Se fijan, es el eunuco y es Felipe. Fíjense. Que ambos tomaron el arrebato normalmente. ¿Por qué? Por la fe que tenían. No dice ahí que Felipe, ay, ¿dónde estoy? Ay, ¿qué me pasó? Ay, ¿cómo llegué aquí? Señor, ayúdame. No, simplemente apareció en otro lugar. Bueno, vamos a predicar. Se lo tomó muy normal. ¿Sí? Ambos se fueron contentos porque ese día había sido la diferencia para ambos. Eso nos puede poner eufóricos, contentos, es más que contentos. Los dos se fueron con el gozo del Señor, con la alegría de Dios, con el gozo perfecto, porque su día había valido la pena, porque aprendieron y se edificaron el uno al otro. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que es el gozo perfecto? Es lo más maravilloso que te puede suceder. Acompáñenme a este pasaje que nos va a aclarar esta cuestión. Este pasaje se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 15 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 15 al 18. Y van a darse cuenta por qué les digo que es el gozo perfecto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 15 al 18. 1 Tesalonicenses 5, del 15 al 18. Y dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y ahí nos dice, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que no querer hacer lo malo, evitar el egoísmo, no, se vale ser egoísta, espérame, yo no quiero hacer lo malo, ¿sí? Orar sin cesar, dar gracias a Dios, es lo que Dios quiere, porque nos dice el pasaje, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el estar gozoso, yo les decía al principio, ¿qué es estar gozoso? Pues estar gozoso es sentir la emoción intensa y placentera causada por algo que me gusta mucho. Y nos dice el pasaje, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pues que estemos contentos, que estemos felices, que nuestro día valga la pena. Es que llovió, no importa, estuvo bien padre. Es que, no sé, me robaron mi teléfono, pues ya ni modo, ahora puedo comprarme uno nuevo. Me va a costar un dinero y tiempo para ahorrar, pero pues ya voy a tener teléfono nuevo. Él quiere que estemos contentos. Si nosotros hacemos lo que Dios manda, si nosotros estamos en Cristo, generalmente estaremos felices de lo hermosa que puede ser nuestra vida para nosotros, para ellos y para todos. En conclusión, hermanos,
pues es claro que el mundo va en una dirección diferente de la que va nuestro Señor Jesucristo. Muchos pasajes hablan de evitar el egoísmo, pero el mundo dice, pues se vale ser egoísta. ¿Quién estará mal? ¿Quién tiene la sabiduría para poder decir, yo soy perfecto y sé? ¿Esta persona sabe más que Jesucristo? ¿Sabe más que Dios? Difícilmente. Vemos que Felipe era un hombre, se han de acordar ustedes, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sí? Y además, obediente a la palabra del Señor. Él lo oía y lo hacía. El Señor me mandó aquí, yo me voy predicando. Vemos que el eunuco y el eunuco etíope también fue obediente al llamado del Señor. Dios lo llamaba de alguna manera. Y él fue a Jerusalén a adorar, como dice el pasaje. Y compró su libro de Isaías y lo venía leyendo, venía estudiando la escritura. Y cuando vio un maestro, dijo, maestro, enséñame. ¿Cuántas personas hacen eso? Generalmente vemos un maestro y nada, me va a cobrar. Menospreciamos a nuestros maestros. Pero el eunuco dijo, no, yo quiero aprender. Los dos estudiaban las escrituras, los dos mostraron su fe y dieron en su momento, dieron testimonio de en quién creían. Los dos, al haberse encontrado, se edificaron mutuamente gracias a Dios. Y ambos, al separarse, disfrutaron del gozo y la alegría de haber vivido ese encuentro. ¿Se dan cuenta? Se sintieron satisfechos y sumamente felices. ¿Por qué se sintieron tan contentos? Como yo ahorita salgo y me encuentro un amigo y me siento muy feliz. Pero ¿por qué se sintieron gozosos? Acuérdense que el gozo es algo más grande, no nada más es, ay, qué gusto de verte, ¿no? Qué padre, ¿no? ¿Por qué tan grande? Porque ese encuentro tan importante que ellos tuvieron no fue solo entre ellos dos, sino fue con Dios nuestro Señor y con el Señor Jesucristo. El libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero se lo pusieron en la Edad Media, porque debería de llamarse Hechos de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo hizo después de que subió al cielo, seguía trabajando el Señor Jesús. Ese encuentro lo tuvieron ellos con el mismo Señor Jesucristo. Y pongan mucha atención. Los que no han entendido o no han tenido la oportunidad de tener un encuentro con el Señor Jesús, ¿qué esperan? Cristo les está llamando. Quien no ha dado testimonio de que cree en el Señor Jesucristo por medio del bautismo, váyase preparando, ya muy pronto. Quien no obedezca la palabra del Señor, cuidado, en serio, mucho cuidado. Yo les digo, hermanos, siempre recuerden esto. Creer en Cristo, ser obedientes al Señor y dar testimonio de Él, produce una emoción tan intensa y placentera que llenará toda su vida. Dios los bendiga, queridos hermanos. Les pido que se levanten, vamos a orar. Señor Padre Santísimo del cielo, tú que eres bueno, Padre, gracias por esta hermosa palabra que has puesto para que nosotros conozcamos más de ti, de lo que haces en la vida de cada uno
de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de tus siervos, de cada uno de tus discípulos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, los que están aquí hoy conectados y los que se van a conectar, pero sobre todo los que están aquí en presente en la iglesia de Iztapalapa. Gracias, Padre, porque puedes llenar sus vidas con lo que tú has hecho, porque puedes darles luz de la tranquilidad y la paz y la seguridad que van a encontrar al poder conocerte. Porque sus vidas van a cambiar para mejor, en manera de poder decidir de la mejor manera para ellos mismos. Porque tú quieres que estemos felices. Nos los has dicho en tu palabra. Porque tú quieres que nuestro gozo sea cumplido y tu gozo esté en nosotros. Padre, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día, Señor, que han prestado atención a tu palabra. Bendícelos, cuídalos, protégelos, dales salud y si es posible, dales bienestar, para que ellos estén contentos y felices. Ayúdalos a seguir entendiendo tu palabra. Señor, te amamos tanto. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Tenemos personas conectadas. Eli y Nacho, la hermana Cristi, un fuerte saludo a ellos. Y Laurita Cárdenas, entre otros, o nada más. Sí, no podemos ver ahorita más porque seguimos transmitiendo, pero Dios los bendiga mucho. Nos desconectamos de Facebook Live. Pásenla muy bien y Dios los bendiga. Hermanos, tomen asiento, por favor.